Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Los síntomas de debilidad en la economía de China han intensificado los temores de que los males que existen en las economías emergentes puedan propagarse en las economías desarrolladas y esto pueda estropear la débil recuperación que se ha estado registrando en los últimos meses en las economías desarrolladas y en el caso de algunas de ellas pues es mucho más largo este periodo. Y hay algunos datos relevantes que hemos estado presentando y recientemente Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático, presenta un indicador y es que logró importar un 16% menos bienes para sus fábricas en agosto frente a igual mes del año 2014. Y esto fue un indicador que acentuó dudas de la situación de las economías emergentes, esta disminución en los bienes para sus fábricas. Y Singapur, que es una economía exportadora que sirve como barómetro de la salud de Asia, reveló el miércoles que estuvo a punto de entrar en recesión. Y el Banco Central tomó medidas para el estímulo de la economía por segunda vez en lo que va de este año 2015. Desde la crisis del 2007-2008, los países emergentes han apuntalado el crecimiento de la economía global en los últimos años, mientras que los países desarrollados se estancaban. Han sido una fuerza muy importante para el crecimiento mundial durante la mayor parte de estos últimos 10 años y ahora este aporte se está agotando. La desaceleración de China y otras economías emergentes ha trastocado este escenario y está claro que este enfriamiento de los mercados emergentes tiene un impacto negativo en los países desarrollados. En la zona euro, en la semana pasada, se estimó una reducción de su producción industrial para agosto. Al repliegue, sobre todo se debe al repliegue de las economías emergentes como China. Y en el caso de Alemania, que es la locomotora de la zona euro, hubo una sorpresiva reducción en los pedidos de fabricación en agosto y las exportaciones más bajas en 7 años, antes del escándalo de las emisiones de Volkswagen. Habría que ver qué está pasando ahora. Europa no es un caso aislado. La producción fabril de Japón fue más débil de lo esperado en agosto y las exportaciones de Estados Unidos durante el mismo mes de agosto fueron las más bajas desde el 2011. Y es importante destacar, sobre todo porque algunos economistas no le han dado o han cuestionado la relevancia de las economías emergentes en todo este proceso y de las economías llamadas BRICS, que vamos a hablar ahora, pero los datos que vamos a ofrecer nos evidencian esto. Los vínculos cada vez más estrechos entre los mercados desarrollados y los mercados emergentes, a través del comercio, la finanza y las inversiones. Y este proceso de interconexión global ha incrementado el riesgo global. Y para que tengamos una idea, la exposición de los bancos internacionales de las economías emergentes, comparados en el momento actual hasta hace 10 años, rondaba hoy 3.6 billones y hace 10 años 1.2 billones, de acuerdo al Banco de Pagos Internacionales. Los mercados emergentes incrementaron su participación en las manufacturas y las exportaciones del 38,3% del PIB mundial hace 15 años al 52%, ahora de acuerdo a estadísticas recopiladas por Oxford Economics. Y la mayor interconexión justamente entre
el comercio, las finanzas y las inversiones significa que las economías desarrolladas sentirán una desaceleración de los mercados emergentes con la mayor fuerza que nunca. De acuerdo a las previsiones que planteó el Fondo Monetario Internacional, la debilidad de las economías emergentes había arrastrado al crecimiento mundial con una expansión más débil desde la crisis asiática y podría afectar a el nivel de crecimiento de la economía mundial hasta el 2017. Después de años de incremento de la inversión y el endeudamiento, los problemas durarán para ser resueltos. El Banco de Japón reconoció que la desaceleración de las economías emergentes pesaba su incremento y la producción de Japón. Y el enfriamiento de China, pues es uno de los factores determinantes que han explicado la reducción del crecimiento de Japón en un 0,4% en el 2015. Y esto de acuerdo a los datos económicos más recientes que apuntan a una nueva recesión. Si nosotros vemos en este gráfico que tenemos acá, es importante destacar, y vamos a ver el gráfico en sentido ya más detallado, los países desarrollados, que es la gráfica de la izquierda, los países desarrollados dependen de los emergentes en una proporción de las exportaciones a países emergentes. Por ejemplo, Estados Unidos depende en un 46,6% de exportaciones a los emergentes, Japón en un 45%, la zona euro en un 24,6%, el Reino Unido en un 20,2% y Canadá en un 10,4%. En la segunda gráfica, cuando los mercados emergentes compran menos bienes, la contribución interanual del comercio de bienes al crecimiento, nosotros vemos la gráfica de gris, que es la de los países emergentes, que arranca en cero, y vemos que cuando esa gráfica se va disminuyendo, la gráfica más negra que está arriba, pues también se va disminuyendo. Quiere decir que cuando los mercados emergentes compran menos bienes, pues las economías desarrolladas en términos del comercio de bienes también se reduce. En la tercera gráfica vemos que cuando declina la producción interna de los países desarrollados, vemos una variación interanual en la producción industrial. Por ejemplo, Japón y Estados Unidos. Ahí vemos que ocurre cómo opera y se relaciona la de Estados Unidos, que va en una línea negra hacia abajo, y la de Japón, que va en una línea un poco hacia arriba, pero por debajo de la línea en el caso de Japón. De manera que cuando declina la producción interna de los países desarrollados, también una variación interanual en la producción industrial, que es lo que estamos nosotros observando. De acuerdo a las minutas de la reunión del Banco Central Europeo en septiembre, se redujeron las previsiones del Producto Bruto Interno de la zona euro hasta 1,4% para el 2015 y en el 2016 en 1,7%. Y en el caso de hace 3 meses, la previsión era 1,5%, se disminuyó un 0,1%, y en el caso del 2016 era 1,9% y disminuyó a 1,7%. Lo que quiere decir que hay una revisión a la baja, y esto refleja en parte la reducción de la demanda externa y la reducción en el crecimiento de las economías emergentes. Entre el 2000 y el 2014, y es importante ver este dato, China representó el 10% del comercio mundial, pero contribuyó al mismo tiempo al 15% del crecimiento mundial. Al mismo tiempo, Brasil, India y Rusia en conjunto representaron el 15% del comercio mundial, pero contribuyeron en un 23% al crecimiento mundial. Esto quiere decir que indiscutiblemente todo el desarrollo de las economías emergentes ha estado jugando un rol importante en lo que es la economía global. Lo que nosotros vemos ahora es una anémica demanda global por esta disminución del crecimiento en las economías desarrolladas y cómo esto tiene un nivel de interconexión en un mercado global. En el caso
de las economías más dependientes de las exportaciones, como Sudáfrica, Taiwán y Singapur, vemos que hay un nivel próximo a recesión. El Banco Central de Rusia, como hemos comentado, informó este mes que la recesión arrastra el país desde hace un año y que continuará por varios trimestres. Esto ha implicado una reducción de las monedas y una devaluación entre el 24 y el 60% a partir de todo lo que va del año. Y esta evaluación negativa en los activos de los mercados emergentes y las expectativas de un incremento en la tasa de interés en Estados Unidos han contribuido a un repunte del dólar en los últimos 2 años. Y esto indiscutiblemente ha marcado una situación donde hay una desaceleración del sector exportador y hay una salida de capitales. Y por primera vez desde hace 3 décadas tenemos salidas. Las salidas de dinero y de capital son mayores que las entradas de dinero. Y a principios del 2012, la recuperación incipiente de Estados Unidos y de la zona euro contrarrestarán el debilitamiento de los mercados emergentes. Pero estas expectativas todavía están bordeando una zona frágil y débil. Y este es un punto que verdaderamente hay que tomar en cuenta, porque las expectativas de que pueda constituirse en un motor de crecimiento donde las economías desarrolladas arrastren a las economías emergentes y viceversa, se ha convertido en un ciclo que unos y otros no han podido revertir. Y existe esa dinámica donde los inversionistas están atrapados. Es decir, las buenas noticias en las economías de Estados Unidos, en este momento con el incremento de las tasas de interés que se pueden desarrollar por un incremento del nivel de empleo, pues son malas noticias para los países emergentes. Y las malas noticias de los países emergentes son malas noticias para los países desarrollados. De manera que hay una relación de interconexión entre las economías desarrolladas y las economías emergentes. Y no es como han comentado algunos economistas de que este desarrollo de las economías emergentes no tiene una gravitación importante en la economía mundial. Lo que estamos viendo es más bien una situación de interconexión cada vez más creciente entre las economías emergentes y las economías desarrolladas. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.